dado los anuncios por parte del ministro Félix Chero, ministro de Justicia, y también del primer Aníbal Torres. La inseguridad ciudadana campea y hay que buscar medidas necesarias para erradicarla, pero acá la controversia que ya adelantábamos con nuestro entrevistado, Andy Carrión, quien es abogado penalista y ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, adelantábamos algunas reflexiones, ¿no? Porque nuestro país tiene tratados y tiene convenios, sobre todo con la protección de los menores de edad. Mi consulta es si este proyecto vulnera la Convención de los Derechos del Niño. Absolutamente. El Ejecutivo, en el proyecto que acaba de presentar, en el que disminuye la edad para que ya no sean infractores, sino más bien delincuentes en el estricto sentido de la palabra y que puedan purgar penas de cárceles en atención al Código Penal, contraviene, por ejemplo, el convenio más importante que tenemos respecto a este tema, que es la Convención de los Derechos del Niño. Implementar este tipo de normas no haría más de que estemos yendo incluso en contra de, de este propio convenio, que tiene, por cierto, rango constitucional, y que cualquier ciudadano, o en este caso, por ejemplo, el defensor del pueblo, los colegios de abogados, podrían interponer un recurso de inconstitucionalidad de esta norma en caso sea aprobada finalmente por el Congreso. Importante lo que menciona, porque también nosotros, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, esto del 2011, manifestó su extrema preocupación por el hecho de que varios Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos someten a personas menores de 18 años, menores de edad, al sistema ordinario de justicia penal, negando su condición de niños. Entonces, si se insiste con ello, si el Congreso lo aprueba, ¿tendríamos que ser excluidos de la Convención Americana de Derechos Humanos? Evidentemente, ¿no? El hecho de implementar este tipo de normas iría contra los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, ¿no? Intentar disminuir la edad en la que puedan ellos purgar o responder por una pena y podría ser evidentemente efectiva. En realidad, primero, nos convertiría en una paria internacional, en el sentido de que seríamos uno de los pocos países después de Estados Unidos que sancionaría con este tipo de penas a menores de 18 años. Y en segundo lugar, habría que evaluar si realmente es eficaz esta medida para luchar en contra de la delincuencia, ¿no? O más bien optar, como hasta ahora se está haciendo, por medidas socioeducativas y afianzar e implementar más bien este tipo de controles que podrían permitir la reinserción de los adolescentes que ya están cometiendo algún tipo de infracción. Claro, porque la premisa que usó el ministro de Justicia es que actualmente hablaba: hemos tomado la firme decisión de presentar un proyecto de ley que establece la responsabilidad penal de cualquier ciudadano en el país a partir de los 16 años. Y él manifestaba de que si a los 14 años uno puede, digamos, ya tener relaciones sexuales, puede desarrollar, digamos, ese tipo de mayoría de edad, pues entonces si alguien toma un arma, pues también debería ser sancionado. Es decir, tratar a una persona, a un menor de edad que comete o que actúa como un adulto, ¿no? Tratarlo de la misma forma y con la misma sanción. Esto, además, usted me señala que es inconstitucional, ¿no? Que contraviene todos los tratados y las convenciones que mantenemos actualmente. Pero también me pongo del lado de los ciudadanos. Ellos ven cada vez hay más sicarios y muchas veces se utilizan menores de edad porque ellos no van a recibir la misma sanción que un adulto. Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Criminológicamente debemos de identificar el problema, tal como lo está señalando, y poniéndonos del lado de los ciudadanos, es evidente que causa mucha zozobra el hecho de advertir de que menores de edad están siendo utilizados para que algunos otros cometan algunos delitos. Eso es evidente, pero la pregunta es, ¿soluciona eso realmente el problema? O lo que tendría que hacer el Ejecutivo, en lugar de implementar una medida tan populista como esta, sería afianzar más bien los elementos socioeducativos con los que cuenta la sociedad actualmente. Insistir, por ejemplo, en una adecuada educación desde la familia, el colegio, la escuela, a fin de que reduzca la probabilidad de que algunos adolescentes puedan incursionar en este tipo de infracciones. Desde mi punto de vista, desde el ámbito psicológico, socioeducativo e incluso normativo, como lo acabas de mencionar, incluso en el ámbito internacional, no es una medida adecuada. Siempre cuando existen, digamos, algunos infractores que tienen o causan zozobra en la sociedad, como el caso de Gringallo, por ejemplo, en su oportunidad, se discuten estas medidas populistas, pero luego, a medida de que se va dejando este lado de la discusión, no se toman medidas adecuadas para controlar la criminalidad a este nivel. Así es que yo creo que es una medida populista que no va a llegar a un buen puerto y de implementarse podría ser también fácilmente
interpuesto un tipo de demanda por su inconstitucionalidad. Y otro punto también, una propuesta también por parte del Ejecutivo y tiene que ver con, y lo han mencionado en la conferencia de prensa, ¿no? Han insistido en esta decisión de presentar al Congreso el proyecto de ley que sanciona la difusión de información reservada en una investigación fiscal. Ellos han señalado que no es una mordaza y que no afecta la libertad de prensa, ¿no? Y de información. Pero ¿no se criminaliza una sanción administrativa con este tipo de iniciativas? Yo sostengo de que sí se llama ley mordaza, ¿no? Porque si bien es cierto, dentro del proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Legislativo no se menciona de manera expresa a los periodistas o a los medios de comunicación, todos los que nos dedicamos a derecho penal sabemos de que existe el término complicidad y así no está expresamente mencionado en el proyecto de ley, los periodistas y los medios de comunicación de difundir esta información reservada podrían convertirse en cómplices de este delito y ser también investigados y sancionados por la eventual difusión reservada de la información. Entonces, debemos de llamar las cosas por su nombre. Esto es ley mordaza y de hecho, como lo has mencionado también, existen normas administrativas internas que ya sancionan este tipo de conductas. En el ámbito de la investigación fiscal, por ejemplo, existen normas institucionales que sancionan a aquel funcionario público que difunde una información reservada de una carpeta fiscal que en principio evidentemente debe de llevarse en reserva. Lo que hace el Ejecutivo es llevar más allá este tipo de sanciones y tratar de criminalizar no solamente a los funcionarios públicos, sino también a aquellos que difunden la información como los periodistas y los medios de comunicación. En los últimos tiempos hemos visto también incluso hasta que se ha difundido los nombres de los colaboradores eficaces, ¿no? Que deben mantenerse en reserva. Y claro, si me pongo del otro lado, ¿no? También para equilibrar un poco, señalan de que el buen nombre hay que mantenerlo, el debido proceso, a lo mejor luego se descubre que es inocente, pero ya se hizo el cargamontón, ¿no? Con estos tipos de delaciones, informaciones que puedan salir de forma preliminar. ¿Pero eso de todas maneras es un argumento para ese tipo de iniciativas? Yo creo que no. Lo que debiera hacerse es más bien intensificar los controles institucionales internos, afianzar, por ejemplo, el control a nivel de investigación fiscal y que también en el ámbito judicial sean los jueces o colaboradores quienes resguarden la información. El día de hoy también diría yo que es muy difícil hacerlo. Tenemos un canal institucional, por ejemplo, del Poder Judicial que se llama Justicia TV, donde todos apreciamos cuáles son los pormenores de los casos en audiencias que en principio son públicas. Así es que de implementarse esta norma yo también creería que es de imposible cumplimiento. Otro tema también que acabamos de tener con nuestro compañero Ali Ayala, que no quería dejar pasar, es este allanamiento al empresario Samir Villaverde. ¿Esto de alguna forma complica la situación y la investigación que ya se ha abierto al presidente Pedro Castillo? Debemos de tener en cuenta cuáles son los niveles de investigación que al día de hoy se están llevando adelante. Al presidente Pedro Castillo lo viene investigando la Fiscalía de la Nación. Y entiendo de que las medidas de allanamiento y demás, es decir, en las que está involucrado Samir Villaverde, están siendo llevadas adelante por una Fiscalía Provincial Anticorrupción y también la Fiscalía de Lavado de Activos que dirige la fiscal Luz Taquire. ¿Complica de alguna manera la situación del presidente? En efecto, porque ya hemos apreciado también cómo no solamente Karelyn López, sino en este caso Samir Villaverde, han implicado con audios y documentos y grabaciones no solamente a Juan Silva, sino también a un nivel de coordinación, de alto nivel de coordinación con el Ejecutivo que representa el presidente Pedro Castillo. Habría que ver cómo, con los elementos que ahora van a recabar producto del allanamiento, puede afianzarse esa hipótesis incriminatoria que lleva adelante la Fiscalía con la colaboración ya que es Vox Populi, de Samir Villaverde. Intenta someterse a un procedimiento de colaboración y veamos si esto llega a buen puerto, porque el hecho del sometimiento a este procedimiento no asegura que se le dé finalmente el estatus de colaborador. Pero no solamente el presidente Pedro Castillo está siendo investigado en estos momentos de forma preliminar, sino también hay una investigación también en esa misma categoría de forma preliminar contra la primera dama y también su hermana, ¿no? Jennifer Paredes, tras esta denuncia en Cuarto Poder acerca de que presuntamente estaría ofreciendo obras. Y a propósito de eso, ayer también se supo y se pudo conocer que periodistas de Cuarto Poder habían sido retenidos presuntamente por ronderos. ¿Acá qué tipo de delitos estaríamos hablando?
Bueno, para abordar el primer punto que tocaste de la hermana de la primera dama, que es la única que viene siendo investigada al día de hoy, está siendo investigada por una Fiscalía Anticorrupción por el delito de tráfico de influencias. Es una investigación todavía primigenia, tenemos 3 o 4 días desde que se abrió investigación y veamos cómo esto evoluciona, porque no se podría descartar de que no solamente se le investigue por el delito de tráfico de influencias, sino quizás por el delito de colusión, y esto afiance una hipótesis de la existencia de una supuesta organización criminal. Y podría también dar cabida que se incluya, si es que se recaban las pruebas adecuadas, a la primera dama. Veamos cómo avanza la investigación, que hasta el día de hoy yo creo se está llevando de manera célere. Y acá, para luego pasar con el tema de la retención de los periodistas, en el caso de la primera dama es importante siempre en esta primera etapa poder rendir un testimonio. Anteriormente, cuando fue citada por el Ministerio Público, no habló, guardó silencio. ¿Qué sucedería si también, cuando va también a la Comisión de Fiscalización, que también ha sido citada, no declara? ¿Pasaría lo mismo que sucede con el presidente Pedro Castillo, que algunos están hablando de que habría cometido una infracción a la Constitución? La obligación de cualquier persona que es citada por la Fiscalía como testigo es la de acudir y brindar su declaración. Y de la Comisión de Fiscalización. Y también es la de obligación de brindar su declaración. En el ámbito fiscal, ellos gozan de una prerrogativa de poder detener a la persona si es que ésta se rehúsa y llevarla a declarar. En el Congreso solamente si es que existe una comisión especial de investigativa, que en este caso entiendo todavía no existe respecto a este tema, pero se implementará en su oportunidad. Lo que tiene que hacer la primera dama ante la citación de la Fiscalía es acudir y declarar. Hemos visto cómo en otro caso también se la citó y se rehusó a declarar, y por eso es que le generó un proceso de omisión de la obligación que tienen de declarar ante una autoridad, en este caso fiscal. Veamos cómo se desenvuelve la conducta procesal en este otro caso, en el que está vinculada a su hermana, pero estoy seguro de que va a tener que brindar su declaración. Y en el caso de los periodistas retenidos, ¿no? Estamos hablando tanto del periodista, su camarógrafo y un chofer, presuntamente por rondas campesinas. ¿Qué delitos habrían cometido aquí? Evidentemente existe ya una sospecha inicial simple de un eventual delito de secuestro, ¿no? El que sean rondas campesinas no les otorga esa facultad de poder retener a un periodista o a cualquier otro ciudadano. Es simplemente una organización que tiene naturalmente amparo constitucional, pero nada justifica el secuestro de ninguna persona, ni de un periodista ni de un ciudadano, y ya por lo que se ha podido apreciar, es más, las declaraciones propias de los periodistas que han brindado a los medios de comunicación, podría tranquilamente abrirse una investigación e identificar, individualizar a las personas que han estado detrás de estos hechos. Puede tomar su tiempo, pero yo creo que ya en este caso ameritaría abrir una investigación contra los que resulten responsables por el delito de secuestro. ¿Estamos hablando de cuántos años de prisión? Estamos hablando que podría llegar hasta los 12 o 15 años de prisión. Más aún si es que se tiene en cuenta la cantidad de personas que han participado y si esta podría constituir una supuesta organización criminal, porque también habría que tener en cuenta que para secuestrar a estas personas se han organizado, ha habido alguien que ha dado la orden, ha habido otros que lo han ejecutado, otros que les han dado, por ejemplo, ese discurso para que puedan vertir ante los medios de comunicación. Yo creo que siempre dentro del delito de secuestro, ¿no? Habría que ver simplemente individualizar quiénes son. Sería eso. Sería un agravante y la principal tarea desde mi punto de vista es la individualización de quienes han participado en estos hechos, porque no puede permitirse que mediante un criterio de fuente ovejuna estén justificados estos tipos de actos contra los periodistas y contra cualquier ciudadano, ¿no? En base al que conforman una comunidad campesina u otras más, ¿no? Claro que sí, sin duda, forma un mal precedente y es importante por eso sanciones ejemplares. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Como siempre. Ha sido con nosotros el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Bien, vamos a una pausa, me dicen. Muy bien, nos vamos.